Saludos, estimados amigos. Vamos a continuar el curso de estadística ahora con la prueba de hipótesis para la proporción. Para la proporción. Ya, entonces aquí ponemos el nombre. Ya. Bueno, a ver, vamos a centrar el título hasta la letra G y vamos a ponerle negrita. Ya, entonces, bueno, primero que la proporción es una variable aleatoria de tipo Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos de eso? Teníamos que la media de la población es la P, la proporción, ¿no? Y bueno, escribamos eso ya. Insertar, símbolo, ecuación. Entonces aquí teníamos que la media, para una distribución de tipo Bernoulli, la media era la proporción, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Y la varianza pongamos, o debemos poner la desviación estándar, cualquiera de las dos. Y tendríamos que la varianza de una distribución de Bernoulli era la proporción por 1 menos la proporción. Ya. Esa es la población, ¿no? Ya. Ahora el promedio, ¿no? Asumiremos o bueno, utilizaremos el teorema del límite central para estimar el promedio de la población, ¿no? El promedio de la muestra. Para estimar el promedio de la, bueno, el promedio de la población. Para estimar el promedio de la población, ¿ya? Como una variable aleatoria, que sigue una distribución normal, ¿ya? Distribución normal. Ya, entonces, el promedio es el y barra, ¿no es cierto? El y barra es la sumatoria de los y dividido, o el estimador de la media es y barra. Ponemos y barra, también es p, ¿no? Bueno, ¿y cómo pondríamos ahí? Insertar, la media de y barra también es p. Bueno, aquí vamos a poner y barra. Ahí, ¿ya? Y barra, bueno, la media de la población es igual a y barra. ¿Cómo podríamos poner eso? Y barra es la sumatoria. Sí, pongamos eso mejor, ya. Y barra es fracción, pongamos aquí, ecuación, ¿ya? Sobre n, el número total de casos, aquí pongamos la sumatoria de los y, ¿ya? Este está mejor. La sumatoria de los y, ¿ya? Ese sería el y barra. ¿Ya? Y la varianza, ¿no? O la desviación, podríamos poner. La ecuación, ¿no? El S, la desviación de la muestra, sería igual a la desviación de la población sobre raíz de n,
¿no? La S de Y barra es igual a la S de la población sobre Y barra. Ya, a ver, hagámoslo así. Ya, esa era la media de la población. Aquí pongamos con un subíndice, ¿ya? Ahí. De Y barra. Le tenemos que poner aquí, ¿no? Es que vamos a tener que escribir también la desviación de la población, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la desviación de la muestra va a ser igual a la desviación de la población sobre Y barra, ¿no? Sobre raíz de n, perdón, aquí. Sobre raíz de n. ¿Ya? Esto vimos con el teorema del límite central, ¿no es cierto? Y esta S, digamos ahí, ¿no? S, ¿no? Entonces, esta es la varianza S. Entonces, aquí tendríamos que reemplazar este estimador, ¿no? Este S es el estimador de la población, pero este S de Y barra es la desviación de la muestra, ¿no? Bueno, entonces vamos ahí vamos cómo vamos avanzando. Ya, entonces tenemos primero una muestra para la cual queremos calcular el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Entonces, el intervalo de confianza, ya, lo estimamos, ya, asumiendo que la muestra sigue una distribución normal, ¿no? Sí. Distribución normal. Ya. Entonces ahí pongamos el estadístico, ¿ya? Entonces insertar símbolo, ecuación. Y aquí tenemos que poner el estadístico, ¿no? El estadístico que utilizábamos para la distribución normal es Z, ¿no? Z. Si hubiera sido una distribución T, hubiera sido ahí la T, ¿no? Pero en este caso la asunción es que sigue una distribución normal. Entonces, aquí tendríamos que poner el S de la muestra, o sea, este S Y barra, este que está aquí, ¿no? Control C, Control V. Y aquí arriba tendríamos que restar, ¿no? El Y barra menos la media de la población, o sea, P, la proporción, ¿no? Aquí pongamos, a ver, Y barra menos P. Ya, P es la media de la población. Entonces ahí vamos a reemplazar este S sobre raíz de n, ¿no es cierto? Este es el estadístico. Ya. Control C, B. Ya, aquí vamos a reemplazar. Vamos a poner esto que está aquí. Control C, lo vamos a poner aquí. Control V. Ya, y S lo vamos a reemplazar con la raíz de P por 1 menos P, ¿no? O sea, al ser la población binomial, no binomial, Bernoulli, binomial pero también Bernoulli. Al ser la población tipo Bernoulli, sí, tipo Bernoulli, coma, ya tenemos que esta es la varianza, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular, control C, B, ya, ese S que está ahí, ¿no es cierto? Vamos a transformar aquí, vamos a poner S es igual, y aquí ponemos raíz, todo eso que está ahí lo ponemos dentro de la raíz. O sea, sacamos raíz a ambos lados, ¿ya?
y esto lo ponemos dentro de la raíz. Control X, Control V. Ya, entonces reemplazando, ¿qué tendríamos? A ver aquí. Control C, peguémoslo aquí, y ya reemplazamos esto que está aquí. Control C, lo pegamos aquí adentro. Control V. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como esto es raíz y raíz acá, vamos a reacomodar esto, ¿ya? Reacomodando. Pero no mucho, solo vamos a reacomodar a esta raíz, la vamos a hacer una sola simplemente. Control C, V. Lo vamos a pasar al numerador, nada, simplemente vamos a convertir lo que está aquí adentro en una sola fracción. ¿Ya? Donde esto lo vamos a poner en el numerador, Control X, Control V, y la N que está aquí, la voy a recortar, aunque la podría copiar, Control X, la voy a pegar aquí, Control V. Ya, entonces esto es lo que va a quedar abajo en el denominador, Control X, suprimo, Control V. Es lo mismo, solo que hice una sola raíz. Ya, esto sería entonces ya el intervalo de confianza. ¿Cómo quedaría el intervalo de confianza para P? ¿Ya? El intervalo de confianza para la proporción queda. Entonces de aquí vamos a despejar este P que está acá. Bueno, aquí hay otros P, no todo, pero estos P, digamos, son los estimados. Ya, Y barra. Ya, a ver aquí, a ver. Entonces, al ser la población de tipo Bernoulli, ya el S, aquí vamos a poner, no vamos a poner P por 1 menos P, eso era la desviación de la población, ¿no? Aquí vamos a poner Y barra. ¿Ya? Y barra por 1 menos Y barra. Cuando vean el video van a hacer y después van a volver a corregir. Ya, entonces vamos a Control C, copiar de aquí, y aquí simplemente vamos a reemplazar eso. Y aquí igual, aquí solamente la parte de adentro, Control C, y aquí solamente la parte de adentro. Ya, ahí sí puedo despejar P, ¿no? Entonces despejando P, vamos a copiar esto, Control C, V. Ya, todo esto que está dividiendo, Control X, va a pasar a multiplicar, Control V. Ya, Y barra, que está restando de este lado, pasa a sumar al lado de acá. O sea, en realidad, Y barra más menos eso que está ahí. ¿Ya? Porque el Z tiene dos valores, ¿no? Por las dos colas. Entonces, bueno, el Y barra lo voy a cortar de aquí, ¿ya? Control X, ya, lo voy a poner acá. Control V, Y barra más menos, ya. Y todo esto que está aquí va a ser P igual, ¿ya? Entonces esto que está acá lo quito. Ya, ahí estaría entonces el intervalo de confianza para la proporción. Bueno, entonces vamos a hacer simular una muestra que viene de una proporción y vamos a estimar el intervalo de confianza de esa proporción. Ya, entonces, vamos a ver, para la siguiente muestra, para la siguiente muestra, estime el intervalo de confianza para la proporción. Ya, no nos dice con un 95% de confianza, eso lo decidimos nosotros. Ya, entonces vamos a poner aquí la muestra.
Entonces vamos a datos, análisis de datos, generación de números aleatorios. Aquí sí elijamos 20 números de tipo Bernoulli. Ya podríamos haberlo hecho normal, y la normal aplicarle la condición. Si el número es mayor de cierto número, o sea, si el número es mayor de cierto valor, aplíquele como éxito, y si no, fracaso, ¿no? Pero ya directamente, para evitar ese paso que no corresponde al proceso específicamente de la prueba, ¿no? Entonces directamente generamos una Bernoulli. A ver, la probabilidad, vamos a ponerle un punto 6 de probabilidad. Vamos a generar, bueno, punto 65 mejor ya. Digamos que esa es la de la población, es un dato que yo no conozco. Y aquí la semilla le pongo 1, 2, 3 para generar el misma combinación de números cada vez que yo lo haga. Rango de salida yo quiero poner a partir de aquí. ¿Ya? Aceptar. Ahí entonces están, ¿no? Los unos significan éxitos y los ceros fracasos. O sea, el 1 es cumple y el 0 es no cumple. ¿Ya? Entonces, para esta muestra vamos a hallar el intervalo de confianza para el promedio de la población o para la proporción de la población. Entonces, calculemos primero el y barra. El y barra es la proporción estimada, ¿no es cierto? El y barra es la proporción estimada. ¿Cuál es la proporción estimada? Va a ser igual a el promedio de este conjunto de números. ¿Ya? 0,5 me dio, mire. O sea, la población tiene un promedio de 0,65, pero la muestra me salió de 0,5. Ahora yo quiero hallar el intervalo de confianza del promedio de la población. Imagino que en intervalo de confianza del promedio de la población debe estar incluido el 0,65, que fue la población de la cual generé estos datos. Pero la población puede tener cualquier promedio, es desconocido, ¿no? Sino que yo lo generé de esa manera. Entonces, ¿qué necesitamos para el intervalo de confianza para la proporción? Necesitamos Z, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya deberíamos escribir, bueno, N, calculemos N primero. N igual. Contemos, contar este tamaño. Ya, hay 20 datos, ¿no es cierto? Entonces ahí Z, a ver, para una confianza del 95%, ya, entonces significa un error del 5%, ¿no es cierto? Un alfa igual, el alfa no lo veo aquí, aquí debe estar alfa igual. Ya, el alfa es el 5% restante, ¿no? 0.05. Ya, ahora calculemos el Z, ¿no? El límite del... ¿Cómo le pondremos al Z? Límites, límite de Z. Límite de Z, o valor de Z puede ser, ¿no? Z igual. Bueno, calculémoslo nomás, pongámosle Z igual. Z igual. Y aquí más menos es, ¿no es cierto? El Z es una distribución que es simétrica, que es par. Por eso nomás calculamos un extremo. Inverso punto inverso punto normal estándar será aquí, ya, inverso punto normal estándar, y aquí solo ponemos la probabilidad, ya. Como el Z se divide en dos colas, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que poner el alfa medio. Vamos a ver, esta
dividido para 2, cerramos, igual. Ya me dio el negativo, ¿no? Pero con más o menos, bueno, ahí cambiaría. Entonces, hagamos mejor lo siguiente. Inverso punto normal estándar. ¿Ya? Y aquí restemos 1 menos alfa medios. ¿Ya? O sea, o 0,1975. Ya, eso vamos a especificarlo aquí, ¿ya? Ya aquí. Control X, control V. Ya. Como alfa es 0,05, ¿no? Y la ecuación que uso en Excel solo obtiene la distribución de cola izquierda para la normal estándar. Aquí pongamos, copiemos esto. Copiamos el número que utilizamos, ¿no? El número que utilizamos es 1 menos alfa medio. Ya, alfa medio vamos a utilizar para alfa medio, podemos utilizar esta o esta. Esa podemos utilizar, ¿ya? Control X, control V. Ya. Entonces, ¿cuánto es 1 menos alfa medio? 1 menos alfa medio sería igual 1 menos el alfa dividido para 2. Ya, 0,975. Este es el valor que vamos a utilizar aquí para calcular el valor de Z, ¿no? Entonces, en vez de poner todo esto que está aquí, que es el mismo número, ¿no? Vamos a poner el número que está acá, ¿ya? Ahí se entiende un poco más, creo. Entonces este es el valor de Z. Este es el que vamos a utilizar aquí en la fórmula. Ya, ahora, bueno, aquí podríamos calcular primero después multiplicarlo por este. Sí, podríamos hacerlo eso ya. Calculemos aquí, bueno, el error estándar. El error estándar del promedio, ¿ya? O error estándar podríamos dejar. Ya. El error estándar. Entonces, a este error estándar correspondería solo a esta parte de la raíz. ¿Ya? Esto también sirve para la distribución normal, ¿no? Estamos siguiendo esa aproximación. Ya, utilicémoslo como fórmula, ¿ya? Insertar ecuación. Pongámosle error estándar. Igual. Y tenemos que copiar esta partecita que está aquí. Control C. Control V. Ya. Ese sería el error estándar, ¿no? Control CV. Y aquí vamos a calcular ya. Podemos ponerlo aquí. Será igual a raíz de el y barra, que es lo que tengo, por 1 menos y barra, bueno, que sigue siendo 0.5, pero bueno. 1 menos y barra, cierro paréntesis, ¿no? Dividido para n. N que está aquí. Cierro. Ya, o sea, esto es solamente lo que está dentro de la raíz, ¿no? A eso se le conoce como el error estándar, el error típico. Cuando calculábamos estadísticas descriptivas, utilizando análisis de datos, había algo que se decía ahí error estándar, o error típico, creo que decía. Estaba este número, ¿no? Ahora calculemos el error de estimación. Ya. Entonces, control CV. Voy haciendo más largo esto, creo, por gusto. Ya. Aquí pongamos error de estimación. Sí. Error de estimación. ¿Ya? Es igual ahora al error estándar que encontramos multiplicado por el valor de Z. ¿Ya?
sea, a toda esta partecita que está acá. Sí. Ya mejor quedémonos nomás con el error de estimación. Ya, este error estándar, eliminémoslo ya. Suprimir, 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 ya. El error de estimación, sí, sí, ya. Ahí. Ya, entonces control C, B. Suprimamos. Vamos a escribir entonces eso, escribémoslo aquí y calculémoslo aquí. Ya, que sería igual a Z, que ya lo encontré aquí, por la raíz ya de y barra por 1 menos y barra, cierro paréntesis, dividido para n. Ya, cierro la raíz. Ahí estaría entonces. Este es el error de estimación. Ya, ahí. O inclusive puedo otro, 0,22. Entonces ahí ya puedo encontrar el intervalo de confianza, que sería el y barra más el error de estimación, o lo escribí aquí, ¿no? Y barra más menos el error de estimación. Entonces aquí escribamos ahora el intervalo de confianza, ¿no es cierto? De confianza para la proporción. L y U le vamos a poner ahí, ¿ya? Insertar. L es para el mínimo. ¿Ya? Control C, V. Y acá vamos a poner U para el superior. Ya. Entonces, sería igual a el y barra, que es este, menos el error de estimación, ¿ya? 0,28. Y el superior sería y barra más el error de estimación. No. Sería igual y barra más, creo que no seleccioné esta. Ahí. Entonces, el intervalo de confianza para la proporción va de 0,28 a 0,72. ¿Ya? Entonces, sí cae en este caso porque yo generé estos datos con una población que tenía proporción de 0,65, ¿no? Y sí cae en este intervalo que está aquí. Y entonces hicimos eso. Ahora probemos la hipótesis, ¿no? Probemos la hipótesis de que la proporción de la población es un número, ¿no? A ver, bueno, podremos primero, para descansar un poquito, tenemos 28 minutos, vamos a hacer un mini tab primero esto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, podríamos contar, ¿no? ¿Cuántos éxitos hay aquí, ¿no? N y barra. A ver, podríamos la sumatoria de los y, ¿no? Ya, a ver, entonces insertemos un par de lineecitas aquí. ¿Ya? Insertar, desplazar las celdas hacia abajo, aceptar. Ya, entonces eventos, sí, ya. Entonces aquí pongamos insertar, ecuación, pongámosle éxitos, digamos, ¿ya? Éxitos. ¿Cuántos éxitos tenemos? Entonces contar punto sí, en este conjunto de datos, ¿ya? Punto y coma, el criterio es el valor que 1. Vamos ahí. Ya debería dar 10. Ya, da 10. Está bien. Ya, entonces, como hay 10 éxitos,
Esto cortémoslo de aquí, control X, pongámoslo acá, control V. Ya, esto pongámoslo arriba, control X, control V. Entonces esto pongámoslo abajo, control X, control V. Ya ahí estaría, ¿no? Entonces, como hay 10 éxitos en 20 ensayos, el promedio es 10 sobre 20, que es un medio 0,5. Ya, ahí. Ya, entonces vamos a hacer en Minitab el cálculo del intervalo de confianza utilizando las dos formas. Cuando tenemos los datos en bruto, en una columna, y cuando los tenemos de forma resumida. Aquí están de forma resumida, ¿no? Entonces, y vamos a calcular el intervalo de confianza para la proporción con una confianza del 95%, ¿ya? Abramos Minitab. Ya, entonces, no voy a hacer una prueba de hipótesis, por lo tanto, no utilizo todavía asistente, prueba de hipótesis, no, ya, porque no voy a hacer la prueba de la proporción, ¿no? Todavía, ya, todavía no la voy a hacer. Lo que voy a hacer simplemente es estadísticas básicas, una proporción, ¿ya? Entonces aquí, uno más muestras, cada una en su columna, ¿ya? Bueno, no los he puesto ahí. Entonces escojamos nomás el siguiente que dice datos resumidos, ¿ya? ¿Cuántos eventos? Habían 10 eventos exitosos en 20 ensayos, ¿no es cierto? Acá había 10 eventos exitosos en 20 ensayos, ¿no? ¿Realizar prueba de hipótesis? No vamos a realizar la prueba de hipótesis. Solo vamos a calcular el intervalo de confianza con el 95%. Y acá el método, mire, el método es importante, ¿ya? Nosotros estamos haciendo el intervalo de confianza asumiendo que el promedio sigue una distribución normal, ¿no? Estamos utilizando el teorema del límite central. Entonces utilizamos esta, ¿ya? Entonces ahí no deberían dar los mismos datos, los mismos resultados. Aceptar. Y entonces, ya, bueno. Entonces, de 20 ensayos, 10 éxitos. Entonces la muestra tiene una proporción, un promedio de 0,5. Está bien. Y el intervalo de confianza 0,28 a 0,72. De 0,28 a 0,72. Ya. Entonces, pongamos aquí, a ver, Minitab. Ya. Copiemos este grafiquito nomás. Método, proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método de aproximación a la normal. Bueno, copiamos entonces toda la hoja, ¿ya? Copiar como imagen, control V. Copiamos solo estadísticas descriptivas, esta partecita que está aquí. Sí, porque esto quedaría muy grande. Nomás copiamos nomás esta partecita que está aquí, ¿ya? Copiar como imagen y pegar aquí, ¿ya? Control V. Ahí estaría Minitab, ¿no? El intervalo de confianza. Pero vamos a hacer ahora una prueba de hipótesis, ¿ya? Prueba de hipótesis. Probar la hipótesis de que la proporción de la población es, ya aquí tenemos que escoger la proporción de la población. Bueno, sabemos que si escojo como hipótesis una proporción entre 0,28 y 0,71, tengo que aceptarla, ¿no? Digamos que 0,70, ya, 0,70. Esta es la hipótesis que voy a probar. Ya bueno, por el método del intervalo de confianza, ¿no es cierto? Yo ya diría que sí es, ¿no? Porque está dentro del intervalo. Ahora utilicemos el estadístico. Bueno, escribamos eso, ¿ya? Bueno, por el método del intervalo de confianza, coma, se acepta.
hipótesis nula. Ya. Ahora utilicemos el método del valor P. Acá arriba podemos hacer ya. El método del valor P. Para esto necesitamos el estadístico, ¿no? Entonces el estadístico que vamos a utilizar, bueno, el método del valor P, aquí, a ver, insertemos aquí, ya, vamos a poner aquí el ecuación, ¿no? Dice que la proporción de la población es 0,7, ¿no es cierto? Aquí tengo un valor adicional, ya, este es la proporción, ¿no? 0,70. Ya, entonces el estadístico, vamos a copiar de acá arriba, este no, chuta, S sobre raíz de n, aquí tengo que copiar esto, ya, entonces copiamos, este es el estadístico, ¿no? Control C, Control V, ya, pero como ya tengo valores de P, ¿no es cierto? Ya cambio estos Y barra que están aquí. A ver, cambio. Y ahora sí es P, ¿no? Es la proporción hipotética, ¿no? La proporción de la hipótesis. Ahora sí. Ya, entonces reemplazo el Y barra, el P que está proponiendo y el N. Control C y V. Y lo voy a calcular y voy a poner ese resultado aquí. Ya, entonces ahí voy a calcular. Igual. Bueno, 0,7 menos el Y barra, donde lo calculamos, el Y barra está calculado aquí. O sea, esa diferencia vamos a restar, ¿no? ¿Cuánto me daba eso? 0,2. Es la diferencia entre Y barra y P. A ver, entonces aquí tengo que poner esto entre paréntesis porque voy a dividir para todo eso que está ahí. ¿Ya? Dividido para la raíz, ¿ya?, de P por 1 menos P. ¿Qué es P? Ya, bueno, aquí ya no puedo moverme. Este P por 1 menos P. Bueno, ahí abro paréntesis, 1 menos P de nuevo. Cierro ese paréntesis, dividido para N. Ya, N, ¿dónde está? N está acá arriba. 20, ¿no? 20. Entonces cierro el paréntesis de la raíz. Ya, y doy Enter. Ya, 1,95 es el estadístico. Entonces, si ese 1,95 corresponde a una probabilidad menor del 5%, a un valor P menor del 5%, rechazo esta hipótesis. Y si no, si es mayor que 0,05, acepto esta proporción. ¿Ya? Entonces calculemos, primero tenemos que calcular la probabilidad de cola derecha, ¿no es cierto? Y después el valor P es el doble. Probabilidad de cola derecha. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcularle. Eso es distribución punto normal estándar. Ya, distribución punto normal estándar. Ya. El valor de Z y acumulado. Pero de cola derecha no tiene de cola derecha, ¿no? Aquí tengo que poner el alfa entonces. Porque el valor de Z me va a dar todo el acumulado verdadero. Ya, 0,975, eso me da la probabilidad desde menos infinito hasta este valor. Pero yo quiero es la diferencia,
¿no? Quiero es lo que queda, lo que está en la cola derecha, ¿ya? Y creo que no hay una función, ¿no? Que me dé eso. Distribución punto normal, ¿no? Punto normal estándar. Sí, solo estas dos nomás tenemos de la normal estándar y la normal n, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Hacer 1 menos esta, ¿no? 1 menos esto. O escribirlo con un negativo, menos 1,95, ¿no? Porque en las colas es simétrico, ¿no? Entonces, a ver cómo podría ser. Vamos a restarle 1 menos, ¿ya? 1 menos, ¿ya? Esta es el área. 1 menos ese valor. ¿Ya? Y se me agrandó un poquito esto. Esa sería la probabilidad de cola derecha. Entonces el valor P sería el doble que esto. El valor P es como la suma de las dos colas, ¿no es cierto? Suma las dos colas. Entonces el valor P sería igual a este por 2. ¿Ya? Ahí. Bueno, démosle uno más. Ahí. ¿No? Entonces, probabilidad con la derecha. Aquí pongamos una una ecuación que diga valor P. Ya. Valor P. Y a pongámosle una que diga probabilidad con la derecha. ¿Ya? Igual. Entonces el valor P es la suma de las dos colas. Aquí tengo calculada de una sola, ¿no? Entonces este sería el valor P. Entonces como el valor P no es menor que 0,05, acepto la hipótesis nula. Como el valor P no es menor o es mayor, digamos, es mayor a 0,05, acepto la hipótesis nula. Ya. Entonces, bueno, aquí hicimos la prueba de la hipótesis utilizando el valor P. Veamos Minitab. Ahora sí ya podemos utilizar el asistente, ¿no? Ah, ya, pero aquí me faltó también otra cosita. Bueno, aquí hicimos con el resumen. Bueno, vamos con el resumen. Ya, asistente, prueba de hipótesis. Aquí vamos a probar la hipótesis de la prueba, el porcentaje defectuoso por una muestra. Bueno, esa es la proporción. Ya. Entonces, el nombre de los elementos probados. Elementos de prueba. Bueno, el número total de elementos probados, ¿cuántos fueron? 20, ¿no es cierto? Probamos 20 y tuvimos 10 éxitos. Probamos 20 y tuvimos 10 éxitos. ¿Cuál es el objetivo que desea probar? El porcentaje, ¿no? El porcentaje de defectuosos. Aquí yo tengo que poner en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que quería probar yo? 70%, ¿no? Aquí no puedo poner 0,7 porque es porcentaje. Aquí ya tengo que poner ya el 70%. Ya recuerden que este asistente hace lo más sencillo posible, ¿no? Entonces le pide ya el porcentaje. Entonces aquí usted escribe el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero probar? Que el porcentaje de defectuoso es diferente al de 70. Ya. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Esto me va a dar de que no es diferente. Está en el límite, pero me va a dar que no es diferente. Con esta significancia, ¿no? Aceptar.
Ya, aquí está, ¿no? Entonces me sale que no es diferente. Este es el rango, ¿no? Este es el rango, que no. Pero mire, aquí está en otro colorcito, está. Ya, esto, bueno, si yo quiero una significancia del 5%, me sale que no es diferente. Bueno, sí, que no es diferente, ¿no? No es de aquí hasta acá. Sí es diferente aquí, si cae en este azul, ¿no? Entonces, y este es una zona de transición donde yo puedo escoger, por ejemplo, si yo escojo que la significancia es del 10%, sí es diferente. Con una significancia del 10%, sí es diferente. O con una confianza del 90%, sí. Pero con una confianza del 95% o una significancia del 5%, no entra en el sí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero la significancia del 10%, entra en el sí. Pero si quiero la significancia del 5%, no entra en el sí. ¿Ya? Entonces en este caso no sería. Porque no entra en la significancia del 5%. ¿Ya? Entonces aquí veamos. Mire, aquí en el intervalo de confianza no me da el mismo número que yo saqué. 27 a 73. 27 a 73. No, nosotros sacamos 28 a 72. 28 a 72. Un poquito de diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí está, mire. El 70. Estamos con una significancia del 95%. Como está dentro del intervalo, ¿ya? Se acepta que 70 es promedio de la población. O sea, no se puede rechazar. ¿Ya? Aquí estaría la potencia. Bueno, eso de la potencia lo podríamos ver luego, una semana posterior. Ya. Ahora, ¿por qué esta pequeña diferencia aquí? ¿No? En el intervalo de confianza. Porque la prueba que utiliza no es la aproximación a la normal como nosotros escogimos, sino la otra, ¿no? Entonces, a ver, copiemos esta imagen, copiar la gráfica y peguémosla aquí abajo. Aquí pongamos Minitab y control V. Y hagamos más pequeño esto para que entre en la letra G. Ahí. ¿Ya? Ahora utilicemos no el asistente, sino para la prueba de hipótesis, ¿no? En el menú de estadística, una proporción. Y a 10, 20. Ahora sí pongamos realizar la prueba de la hipótesis. La proporción hipotética es 0.7. Aquí sí no la ponemos en porcentaje, sino que la ponemos en fracción. O ahí tal vez si escribíamos 70%, ahí sí escogía. Y aquí opciones, ya el método de aproximación normal. Aquí sí. Aquí el método de la aproximación exacta es el que hizo el asistente. Nosotros escogemos el de la normal porque es el que hicimos en Excel. Aceptar y aceptar. Y aquí tenemos otro resultado, ¿no? Entonces, el valor Z, mire, menos 1,95. Ya. Nosotros también nos dio ese mismo número, pero le cambiamos de signo. Nosotros le pusimos positivo, ¿no? Y la probabilidad de cola derecha, ahí era la cola izquierda, ¿no? Bueno, también hubiéramos podido hacerlo así, ¿no? Ahí hubiera sido un poquito diferente. Podríamos hacerlo ya. Entonces, y barra menos P, esto nos daba menos 0,2. Aquí nos daba entonces menos 1,95 y ahí sí calculábamos directamente sin restar este 1 menos. ¿Ya? Pero bueno, entonces vamos a copiar de acá. Copiemos todo. Copiar como imagen y peguémoslo acá. Control V. Ya. Ahí estaría entonces. ¿No? Habíamos hecho en Excel y en Minitab. Algo que también podríamos tener es que no teníamos el dato resumido, sino los datos en bruto, ¿no? Control C, vamos a Minitab, veamos en la hoja electrónica, aquí presionemos en el centro y ahí pongamos Control V. ¿Ya? Ahora ya no tenemos los datos resumidos, sino que están los datos en bruto, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer estadística, la proporción. Ya no tenemos los datos resumidos, sino que los tenemos en la columna. Tenemos que escoger la columna donde están.
ahí, ¿ya? De ahí no cambia nada, nada más. Ya, entonces aquí en opciones, 95%, aproximación a lo normal, aceptar. ¿Ya? Y vea el mismo resultado. Veamos solo la página de resultados. Ahí está, es el mismo, ¿no? Mismo resultado. Queremos comparar con el anterior. Aquí están todas las pestañas, ¿no es cierto? Esta es la que acabamos de hacer. Hago clic en el otro y verifico que los resultados son los mismos, ¿no? 20 ensayos, 10 eventos. 20 ensayos, 10 eventos. Y da lo mismo. Bueno, ya llevamos 50 minutos para la práctica. Entonces ya lo que nos queda es hacer la impresión. Entonces, archivo, imprimir, ya en PDF. Acá veamos cuántas páginas nos salen. 3 hojas nos van a salir. Está la primera, la segunda y la tercera. Listo, entonces pongamos imprimir. Ya, entonces esta es la tarea 16. Y le vamos a llamar prueba de hipótesis para la proporción. Y entonces para una población estas son las 3 pruebas que hicimos. Para la media, para la desviación y para la proporción. Ya de aquí en adelante ya vamos a hacer para 2 muestras, digamos. Vamos a comparar si los promedios son iguales, si las desviaciones son iguales, si las proporciones son iguales. Y ahí terminaría con eso pues la primera etapa de prueba de hipótesis. Y aquí sería la siguiente unidad que se llama análisis de varianza. Bueno, eso es todo. Hasta luego.